Buenos días, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Estamos muy bendecidos, muy agradecidos con Dios. Nos está permitiendo alimentar nuestro espíritu y pues una capacitación extraordinaria, ¿no les parece lo que estamos recibiendo? Nos llevamos muchísimos principios, muchísimas verdades en nuestras notas y sobre todo en nuestro corazón, sabiendo que de ahí hay mucho que tomar para que seamos buenos corredores en este privilegio, en este alto honor que el Señor nos permite de ser pastores de su grey. Pues bueno, me ha dado mucho gusto saludarles a todos, algunos de conocerles. También les queremos agradecer, mi esposa y yo, al pastor Chuy, a su esposa, a todos los pastores por siempre acogernos y hacernos sentir también cada que venimos aquí. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, y comenzamos, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Te damos muchas gracias, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros. Reconocemos que sin ti nosotros no podemos correr esta carrera del ministerio. Podemos quizá correrla o intentar hacerlo, pero si tu bendición, si tu guianza no está con nosotros, Señor, lo más probable es que estaremos haciendo muchas cosas en vano. Y nosotros lo que queremos es agradarte, Señor, y ser responsables del llamado que nos has hecho. Por favor, síguenos bendiciendo a través de tu palabra y que cada enseñanza, cada palabra, cada principio y cada exhortación que se nos ha dado desde el primer día, nos la podamos llevar en el corazón, Señor. Queremos aplicarla todo el tiempo, Señor, que nunca se nos olvide, que todo es por tu gracia y todo es para ti, porque todo es tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema corriendo la carrera con integridad. Y le voy a pedir que me acompañe al Salmo capítulo 25, versículo 21. Si son tan amables, Salmo capítulo 25, versículo 21, que dice así: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. En un momento más vamos a leer otro versículo, pero antes de leerlo, quiero usar este versículo como una introducción del tema e iniciar definiendo lo que significa la integridad o la palabra integridad. Bueno, integridad habla de una persona libre de mancha moral. Eso es muy importante. Es un vocablo que viene del latín, que quiere decir entero y también quiere decir total. Es decir, que integridad significa rectitud moral y firmeza, pero especialmente cuando se expresa en situaciones donde seremos probados hacia la verdad, hacia la honestidad, hacia la responsabilidad y hacia la confianza puesta en uno. Desde luego estamos hablando de la confianza que ha puesto Dios en nosotros, en encomendarnos esta tarea ministerial tan honrosa. Me llama mucho la atención este significado de poner la confianza en uno, porque cuando yo estaba haciendo el tema yo me preguntaba si realmente yo soy de confianza para Dios, ¿sí? Si realmente usted y yo, que hemos venido a este congreso a ser desafiados por la palabra de Dios, estamos siendo dignos de confianza. Y cuando hablo de esto, bueno, tendríamos que tocar muchísimas áreas o muchísimos temas, ¿no? Porque hablar de confianza, el pastor Toño Ortiz bien hablaba de, el pastor no solo es pastor de una iglesia, es pastor de su casa, de su esposa, de sus hijos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser hombres de confianza, y yo me pregunto si nuestra congregación nos considera hombres de confianza o si nos considera pastores de confianza. Somos pastores de confianza para el ministerio, para este ministerio, pero lo más importante es si Dios nos tiene confianza. Dios ya nos entregó dones que son gracias, son regalos. Dios ya nos entregó a su Espíritu Santo. Dios nos ha dado las capacidades, las herramientas. Pero la pregunta es, ¿Dios tiene confianza después de que Él nos dota, que Él nos capacita,
que Él nos hace el llamado, bueno, uno comienza a correr esta carrera, pasan los años y también pasan cosas. Bueno, pues basándonos en esto, yo quiero hablarles de un hombre de la Biblia que aparentemente tenía todas las credenciales de confianza e integridad que lo acreditaban como un ministro competente. Podemos decir que este era un hombre que literalmente trabajaba en el ministerio 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Además, fue un tremendo misionero. Este era un hombre muy allegado al apóstol Pablo, que caminó a su lado durante mucho tiempo. Este hombre fue uno de sus hombres de toda su confianza. Fue alguien a quien Pablo le dedicó muchos años de formación ministerial. Además, este hombre del que estamos hablando fue alguien que sin duda el apóstol Pablo amaba mucho. Y bueno, en este hombre del que hablaremos a continuación parecía que todo iba bien en su ministerio. Parecía que corría bien, parecía que las cosas todas le salían bien. No sé, creo y puedo decir que incluso llegó a ser un hombre admirado, un hombre que la gente o los otros ministros que venían corriendo detrás de él quería imitarlo, es decir, era un hombre de inspiración, ¿sí? Para Pablo y para todos sus colegas, este hombre era un hombre especial. Sin embargo, parecía que todo iba bien en el ministerio, pero algo inesperado, y no solo para él, sino quizá para Pablo y sus colegas sucedió. Algo inesperado pasa en su carrera ministerial, y sorprendentemente este hombre desertó del ministerio. Este hombre se salió de la pista y dejó todo a un lado, dejó todo atrás. Y creo que todos ya sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Demas. El pastor Lolo el día de ayer me hizo favor de hacer una pequeña introducción de este hombre, ¿no? Y el nombre de Demas, interesantemente, significa hombre del pueblo. También significa hombre popular. Bueno, y cuando leemos su significado, creo que el significado de su nombre refleja lo que muy internamente había en el corazón de Demas, ¿sí? Es decir, vemos que Demas era un hombre que moría por ser popular. Parece que Demas era un hombre que ansiaba por ser un protagonista, y no precisamente en el ministerio, porque tenía un buen maestro, el apóstol Pablo, que sin duda le enseñaba que no debemos de buscar el protagonismo. Pero este hombre Demas era un hombre que deseaba fervientemente que la gente lo mirara como alguien muy importante, y eso desde luego lo llevó a que tomara la peor y más peligrosa decisión de su vida ministerial. Estamos hablando de su deserción ministerial. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. El propio apóstol Pablo escribe de él y dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Sí, pero qué interesante que Pablo dice: Demas me ha desamparado. Y yo les pregunto, de pura casualidad, ¿conocen ustedes a algún pastor, a un líder, a algún ministro de la iglesia que parecía que corría bien en el ministerio y ya no está? ¿Sí? Bueno, yo me refiero a una persona que dejó de ser íntegro. Me refiero a una persona que dejó de ser un hombre de confianza, no solo para Pablo, sino para Dios mismo. Me refiero a alguien que le ha dado la espalda al Señor. ¿Conoces a alguien así? Creo que todos conocemos a alguien así. Bueno, lo que quiero decir con esto es que lamentablemente el espíritu de Demas ya es viral en todo el mundo. No sé si ya se dieron cuenta de eso, pero se viralizó. Casi imperceptiblemente hoy vemos ese espíritu de Demas actuando en muchísimas iglesias el día de hoy. Es lamentable. Y bueno, pues hoy tenemos un sinnúmero de Demas predicando desde los púlpitos, hablando palabra de Dios, pero que en realidad su vida le ha dado la espalda a Dios, como fue en el caso de Demas.
Vayamos por favor al mismo pasaje, pero leamos desde el versículo 1 en adelante. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Le dice Pablo, escribe Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Redarguyendo, reprendiendo, exhortando, pero hazlo con toda paciencia y doctrina, porque esto es una carrera. Verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme, oiga esto, procura venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Por favor, le dice algo interesante: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy bien. El versículo 10, en su parte A, volvemos a leer estas palabras que nos llenan de inquietud, quizá de preguntas, de análisis del apóstol Pablo, cuando él dice: Demas me ha abandonado. Ahora, va a sonar quizá poco creíble lo que voy a decir, pero yo creo que es así porque el mismo apóstol Pablo lo menciona una y otra vez a él. Es decir, lo que quiero decir es que Demas fue uno de los cristianos más notables de la Biblia, ¿sí? Y esto de entrada puede decir: no, yo creo que no. Yo creo que Demas fue un desertor, yo creo que Demas fue un rebelde, yo creo que Demas fue un traicionero. No podemos considerar a este hombre Demas como un hombre de los más notables en la Biblia. Yo creo que sí, hermanos. Demas era un compañero del ministerio de Pablo y además era un colaborador muy importante para él. Demas era un hombre además dotado por Dios. Demas fue un misionero muy brillante y por supuesto Demas fue un amigo muy querido del apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo, donde quiera que se presentaba, y lo vamos a leer más adelante en nuestro propio lenguaje, quizá le decía a la gente: Demas es un buen tipo, Demas es un tipazo, es un colaborador, es un hombre fiel, es un siervo del Señor, él me acompaña a los viajes misioneros, él es de toda mi confianza, ¿sí? Bueno, dice el dicho que caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué no volteas con el pastor que tengas por ahí y con el que mejor te lleves y le dice: se ve que eres un buen tipo, ¿verdad? Digo, por si las dudas, ¿no? ¿No? Ahora bien, hermanos, sin embargo, este hombre, Demas, hizo lo que parecía imposible. Demas desertó de su ministerio. Demas abandonó la carrera. Lamentablemente, Demas fue un hombre que corrió mal. El pastor Chava Pardo hablaba de aquellos que no corren a su paso y por no correr a su paso se quedan atrás o pierden, algo les pasa. Bueno, Demas fue uno de ellos, él no corrió a su paso, ¿sí? Como bien lo explicó el pastor Chava. Él iba bien, pero al final echó a perder todo por su falta de integridad. Y estos puntos son necesarios irlos anotando y poner mucha atención, porque nosotros no estamos exentos de caer. Demas fue un perdedor y lo manifestó de tres maneras. Número 1, le dio la espalda a su ministerio. Número 2, le dio la espalda al apóstol Pablo. Y número 3, le dio la espalda al Señor Jesucristo, al Señor que lo había llamado al ministerio. Entonces, no solo fue un perdedor Demas, fue un grandísimo perdedor. Antes quizá lo veían como un hombre respetable, como un hombre de honor, como un hombre que aportaba la obra de Dios. Después cualquiera que lo veía, y sobre todo quizás sus compañeros de ministerio, cuando recordaban el nombre de Demas o lo veían por ahí en el mundo, decían: Demas fue un grandísimo perdedor.
Mientras tanto, mientras que Demas le ha dado la espalda a su ministerio, a Dios y al apóstol Pablo, el contexto histórico nos dice que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Él está en su celda en ese momento. ¿Cómo era la celda del apóstol Pablo? Bueno, como la mayoría de las celdas eran en aquella época, y ahorita voy a decir por qué digo esto, porque, bueno, no era como las celdas de algunos políticos que hasta pantallas de plasma de 80 pulgadas y mesas de billar tienen dentro de su habitación. No, la celda del apóstol Pablo era un lugar horrible, era un agujero oscuro, lleno de humedad, era un agujero, hermanos, donde se podía percibir la tristeza, no de él, porque él era un hombre victorioso en el Señor Jesucristo, pero era un lugar maloliente, ratas merodeándolo, sin duda. Y bueno, si algo necesitaba Pablo en esos momentos, pues era lo que cualquiera necesita bajo esas circunstancias. El apóstol Pablo necesitaba consuelo, necesitaba palabras de aliento. El apóstol Pablo necesitaba compañía, necesitaba fuerza anímica, aunque en el Señor él estaba más que fortalecido. Sin embargo, estaba allí solo en la cárcel. Pero esto es muy importante decirlo, porque la preocupación del apóstol Pablo no era en sí su libertad, porque él ya era un hombre libre en el Señor, ¿no es cierto? Su preocupación más que nada del apóstol Pablo era sacar de esas rejas el evangelio de Jesucristo hacia todo el mundo. Y para poder lograr eso necesitaba a hombres fieles, y él pensó que podía confiar en Demas. Aunque en el contexto el apóstol Pablo ya había dicho, la palabra del Señor no está presa, ¿sí? Me refiero al sentido de la continuación del ministerio. Para que él pudiera continuar su ministerio después de las rejas, necesitaba hombres confiables, hombres honorables, hombres que amaran la obra de Dios, hombres que no se echaran para atrás, hombres que no buscaran atajos, hombres que comprendieran y entendieran cómo debían correr la carrera y las reglas que debían respetarse. Pero Demas, en ese momento que Pablo escribe, ya no es un hombre de confianza, porque mientras Pablo está tras las rejas, aquel hombre que había sido su compañero y su ministerio confiable y de honor, Pablo ya anciano en la cárcel, escribe y dice: Demas se ha ido, Demas me ha abandonado. Hermanos, Demas volvió atrás, Demas se hizo un verdadero rebelde. Esto es trágico y se sigue repitiendo en nuestros días. Y yo quisiera, queridos hermanos, que este mensaje sea una advertencia, porque cualquiera de nosotros estamos en peligro de perder nuestra integridad por cosas que realmente no valen la pena. ¿Me están escuchando? Y todos estamos en riesgo cada día de perder nuestra integridad, lo voy a repetir y hay que subrayarlo, por cosas que no valen la pena. Si vamos a la Biblia en una ojeadita rápida o tan solo en nuestra mente comenzamos a recordar ejemplos de hombres que perdieron su integridad por cosas que no valían la pena, sobran. Por ejemplo, Adán con Eva. Ellos menospreciaron la abundancia de todo el huerto de Dios por una insignificante degustación de un solo fruto que Dios había prohibido. Salomón fue un hombre que menospreció la monumental sabiduría que Dios había puesto a su disposición. ¿Por qué? Por el efímero, hueco y vil placer sexual. Esaú, el hermano de Jacob, no se queda atrás. Este era un joven trabajador, pero escuche bien, pero sobre todo era un hombre que era poseedor del privilegio que de él nacería el Mesías. Sin embargo, ese privilegio lo tuvo en poco, menospreció su derecho de nacimiento a cambio de saciar su estómago con un pequeño plato de lentejas. Judas ni se diga. Ese traidor amante de las ganancias deshonestas se atrevió a entregar a su maestro por 30 miserables monedas de plata, que por cierto habían sido extraídas del tesoro del templo de la iglesia. Bueno, qué bárbaros, podríamos decir y pensar. Qué hombres tan horribles. Bueno, mujeres también las hay en la Escritura. Ahí tenemos a Dalila, una mujer que usó el amor de su marido para conseguir riquezas. ¿Y qué decir de la mujer de Job? Esta fue una pésima esposa,
una pésima consejera en los momentos de dolor más difíciles de su esposo. En lugar de ir a él, confortarlo, animarlo y orar por él, ustedes saben bien lo que le dijo: mejor maldice a tu Dios y muérete. Estarías mejor muerto que ahí, en la condición, en la situación en la que te encuentras. Otra mujer perversa fue aquella que aplastó a su hijo mientras dormía y lo cambió por el hijo vivo de su compañera, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo esta mujer cuando fue al rey? Porque ella decía: el hijo es mío, y la otra decía: no, es mío, no, el vivo es mío, el muerto es de ella. ¿Sí? Y entonces el rey, con la sabiduría de Dios, dijo: ok, lo voy a partir en dos, ¿verdad? Y aquella mujer perversa, mala, dijo: sí, rey, divide al niño en dos, saca tu espada y pártelo por la mitad. Esa era una mujer horrible, pero esa era la clásica mujer envidiosa que quería todo para ella. El tema de ella era yo o nadie. ¿Sí? Y hay otras mujeres como Zafira, que colaboró con su esposo para mentir al Espíritu Santo. Tenemos a Atalía, que le gustaba la venganza. Y la peor de todas fue la desvergonzada Jezabel, que indujo a su marido a la adoración a los ídolos. Nada de esto valió la pena. Fue más lo que perdieron que lo que ganaron. Y quizá alguien aquí en este auditorio, alguien que nos ve por internet en vivo o posteriormente escuchará toda esta conferencia, podrá estar pensando y decir: bueno, pero eso nunca me va a pasar a mí. Yo soy un pastor correcto, yo nunca voy a retroceder, yo nunca voy a ser un rebelde. Siempre seré un hombre de confianza, nunca seré, quizá esposas de pastores, me dijo, como decía el pastor Toño, con todo respeto, quizá yo nunca seré una esposa de pastor así de perversa. Yo correré mi carrera sin ningún problema. Yo iré al paso. Qué bueno, gloria a Dios. Pero pensemos en esto, hermanos y hermanas. Si le sucedió a Demas en las condiciones adecuadas y teniendo de mentor al gran apóstol Pablo, si le sucedió a mujeres que tenían grandes hombres, esposos piadosos, como en el caso de Job, podrá sucedernos a nosotros también sin duda. Podría sucedernos a nosotros también sin duda. ¿Saben? Demas tenía que perseverar en su carrera, pero no lo hizo. Aún Pablo mismo aplicaba este principio para su ministerio en su primer carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27. Él dijo: golpeo mi cuerpo, o lo mantengo sujeto y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo al final venga a ser eliminado. También se traduce: no sea que yo al final venga a ser un náufrago, que sea un pastor que al final iba navegando bien en los mares del ministerio y que termine a la deriva como un perdedor. Como un hombre que pueda decir de mí: él iba bien, yo veía que iba bien, Dios lo usaba, Dios estaba con él, se notaba que el Espíritu de Dios guiaba su ministerio, y al final naufragó, perdió, quedó descalificado. Y eso de descalificado es muy interesante, porque no es que alguien te descalifique porque no le gusta tu ministerio o porque no le caes bien. No, significa un desertor. Es decir, que aquel que es descalificado es porque ese hombre desertó, nadie lo sacó. Un desertor y un pastor que no es íntegro es alguien que ya no puede ser usado por el Señor. Es una mancha tan grande en su ministerio que difícilmente puede volver a ser un hombre de confianza como lo era Demas para el apóstol Pablo. Por eso Pablo decía: yo me observo a mí mismo todo el tiempo y mantengo mi cuerpo sujeto para que no me convierta en un desertor, para que no me convierta en un náufrago en el ministerio. Demas dejó su trabajo, Demas dejó su ministerio. Demas había sido llamado por Dios para ser un evangelista, un ganador de almas. Amén. En 2 de Timoteo 4:5, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Y a lo mejor alguien dice ahí, sí, pastor, pero eso se lo está escribiendo a Timoteo, no se lo está escribiendo a Demas. Sí, yo lo sé. Pero esta instrucción que le está escribiendo a Timoteo, en el contexto inmediato, en el versículo 10, menciona a Demas. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es un comparativo entre lo que debió ser Demas, pero que a causa de su falta de integridad, el propósito se redireccionó hacia Timoteo. Terrible. Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría, humanamente hablando, ser sustituido por otro? A ver, respóndanme. ¿Te gustaría ser sustituido por otro? Que te digan, tú quítate, tú ya no, ahora este va a tomar tu lugar. Pues este versículo, hermano, nos dice que cuando la integridad no es prioridad, escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿sí? Este versículo dice que cuando la integridad ya no es prioridad, Dios ya tiene al sustituto. Y ese sustituto puede ser alguien muy cercano a ti. Así le sucedió a Demas. Aunque era un hombre de confianza para Pablo, él fue sustituido por Timoteo. Ahí en Filemón, versículos 23 y 24, Pablo enlista a Demas como un hombre de confianza, o un hombre de gran confianza que llegó a ser para el apóstol Pablo. Él escribe a Filemón y le dice, te saludan Epafras, también te manda a saludar mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Sí? Te mandan saludar mis compañeros, ahí está, de prisiones, por Cristo Jesús. O sea, Pablo está dando testimonio que ellos sabían, Demas, Epafras, Marcos, Aristarco, ellos sabían claramente que le estaban sirviendo a Cristo Jesús. Y que si estaban en la cárcel y estaban detrás de las rejas, era por ser fieles al Señor. Había sido por caminar con integridad en su ministerio. Entonces Pablo está dando testimonio de él. Allí está Demas. Está en la lista de los hombres más honorables y de más intimidad para el apóstol Pablo. Pero pronto Demas quedará fuera de esa lista. Oiga lo que le voy a decir. Nadie lo sacará a Demas. ¿Me están oyendo? Nadie lo sacará. Tampoco Pablo lo sacará del movimiento. Pablo no le quitará la cobertura. ¿Sí? No, escúchenme bien. Demas se irá por su propia cuenta. Pablo usó una frase muy bonita, muy halagadora. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de prisiones, todo por amor al Señor Jesucristo. Pero Pablo se va a ir, Demas, en algún momento de su carrera se va a ir por su propia cuenta. Nadie lo va a echar del ministerio, él solo va a tomar la decisión. Y dicho sea de paso, un rasgo de integridad ministerial es cuando se busca el compañerismo entre pastores, no la división ni los grupos, ¿sí? Cuando hay compañerismo, Pablo habla de ellos como sus compañeros de ministerio, y es que es un principio muy elemental, porque cuando hay compañerismo no hay competencias. Amén. ¿Sí? Digan amén. Cuando hay compañerismo no hay competencias. Cuando hay compañerismo no hay envidias. Cuando hay compañerismo no hay murmuración. No, es que Demas, es que Marcos, es que nada. No hay envidias, no hay murmuración. Donde hay compañerismo no hay chiste, no hay chismes. Y sabe otra cosa más importante, donde hay compañerismo no hay divisiones. ¿Cuántos dicen amén fuerte a eso, hermanos? Lo único que hay que es compañerismo, es camaradería, ¿sí? Muchos entre nosotros no nos conocemos, pero eres mi camarada, soy tu camarada, estoy para servirte y tú estás para servir a los demás. Yo quiero ser un apoyo para ti, pero también queremos que tú seas un apoyo para otros. Quizá eres un pastor viejo y tienes mucho que aportarnos con tu sabiduría, con tu experiencia, con tu consejería. Por favor, no te la guardes. Habemos muchos ministros que lo necesitamos. Hagamos camaradería, compañerismo.
Que el ministerio que el Señor nos ha entregado cada vez sea más sólido y se caracterice porque somos una iglesia que somos compañeros unos con otros. Pablo dijo claramente de Epafras, de Marcos, de Aristarco, de Lucas y de Demas, mis compañeros. Otra traducción dice, mis amigos. Bueno, esta carta es interesante porque también la escribió desde la cárcel. Caray. Parece que Pablo entraba y salía de las cárceles todo el tiempo. ¿No? Yo recuerdo que antes de Cristo, como dice el pastor Chuy, ¿verdad? Cuando todavía no nacía de nuevo, pero que ya era pastor. Ya me entendieron, ¿verdad? Eso es antes de Cristo, hoy ya es después de Cristo. Bueno, yo tenía un concepto muy equivocado de cómo debería ser un pastor, les cuento. Por ejemplo, si alguien me quería invitar a predicar a su congregación, yo tenía un cuestionario donde ustedes tenían que llenarlo y yo tenía que ver si realmente si me atraía, ¿verdad?, estar en su iglesia. En ese cuestionario yo preguntaba cosas como, ¿de cuántas estrellas va a ser el hotel? Yo preguntaba cosas como, ¿tiene gimnasio? Aunque era para pantallar, ¿verdad? Porque no hacía mucho que digamos. Oigan, ¿y qué tipo de comida hay? Porque a mí me gusta esto, porque a mí me gusta lo otro. Oiga, otra pregunta, como Dios me ha ungido en el ministerio, ¿tendré gente de seguridad a mi alrededor? ¿Habrá gente que me cuide? Preguntaba, ¿el hotel está cerca del aeropuerto? Porque a mí no me gusta desplazarme del hotel a una iglesia que queda 1 hora, hora y media, me arrugo, me desarreglo. ¿Queda cerca? No, no queda cerca. Bueno, ahí les encargo que lo busquen y después me llaman, ¿sí? ¿Cuánta gente va a ir al evento?, les preguntaba yo. Y al final, claro, no podía faltar la pregunta obligada, ¿y de cuánto van a ser mis honorarios? ¿Les parece que eso era íntegro de mi parte? No me tengan miedo, soy buena onda, hermanos. Contéstenme, por favor. ¿Les parece que eso era buena onda? ¿No? ¿Ya me dijeron entonces mala onda? Bueno, antes de Cristo. Ok. Cuando Pablo visitaba las iglesias, hermanos, no preguntaba cómo estaban los hoteles. ¿Sí? Pablo tampoco le preguntaba, ¿y de cómo va a ser la ofrenda? No, de ninguna manera. Yo creo que Pablo, cuando iba de invitado a una iglesia, él preguntaba, oigan, ¿y cómo están las cárceles allí? Porque esa era la vida del apóstol Pablo. Era parte de su carrera ministerial. ¿Me estoy explicando? Él ya sabía y no se oponía, él estaba de acuerdo. Él decía, cuando soy débil, soy fuerte. Él sabía lo que se enfrentaba. Esa es una tragedia de los pastores hoy en día y de muchos pastores jóvenes. No saben a lo que se enfrentan o no quieren enfrentarse a la realidad en su ministerio. Y lo que Pablo le está escribiendo a Filemón es, mira, Demas es uno de mis compañeros de trabajo, es uno de los que corren conmigo aún en la cárcel. En Colosenses 4:14, Pablo escribió, Lucas el médico amado y Demas te mandan saludos. Entonces parece que Demas era un hombre clave para el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo hablaba de sus hombres clave, siempre mencionaba a Demas, él nunca dejó de mencionar a este hombre. Y también nosotros, hermanos, tenemos a hombres clave corriendo con nosotros en el ministerio, ¿no es cierto? En nuestras congregaciones. Sí, el pastor Chuy tiene hombres claves aquí en Casa de Oración Guadalajara, yo lo veo. Su esposa Vicky tiene mujeres clave corriendo con ella en la carrera del ministerio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no somos autónomos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos hombres clave, necesitamos compañeros, necesitamos amigos, necesitamos gente en quien apoyarnos, que corran junto con nosotros la carrera del ministerio. Y es precisamente aquí que tenemos al apóstol Pablo, un corredor que no es nada autónomo, es un corredor que reconoce que no puede hacer el trabajo solo,
Es un corredor que reconoce que necesita ayuda. Es un corredor que en ese momento está en prisión y que uno de sus hombres clave, Demas, se ha ido. Lo ha abandonado. Demas le ha dado la espalda a la obra de Dios. Demas ha abandonado la pista. Demas ha desertado cobardemente. Y quiero que ustedes se den cuenta de por qué lo hizo en el versículo 10 de nuestro texto. Demas me ha abandonado amando a este mundo y se ha ido, dijo el apóstol Pablo. Aquí está la razón. ¿Cuál fue la razón? Amaba a este mundo o al mundo presente. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con el mundo? Pablo no está hablando de las personas del mundo, no, porque de hecho nosotros debemos amar a las personas del mundo. Jesús amó a las personas del mundo. En Juan 3:16 lo demuestra, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a las personas del mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero la palabra que usa Pablo cuando dice que Demas amó al mundo, mundo es cosmos. Y el cosmos significa un sistema, significa un orden. Significa un pensamiento, una filosofía, una manera de ver las cosas. Eso hizo Demas. Amó el sistema del mundo. Amó el mundo. Amó su filosofía. Demas amó la manera de pensar del mundo. Quizá Demas, como hombre que fue, por supuesto, pensó: bueno, me gustaría tener más dinero en mi cuenta, pero aquí junto al pobre de Pablo no gano más que problemas y metidas de cárcel. Quizá también pensó: bueno, no me va tan mal aquí al lado de Pablo, tengo que comer, tengo que vestir, donde dormir también, pero allá afuera tienen otras cosas que yo no tengo y las quiero. Y no creo que tenga nada de malo quererlas tener. De allí, hermanos, precisamente este tipo de pensamiento es que muchos pastores han cambiado la manera de pensar bíblica para operar la iglesia por una manera de pensar del mundo. Y allí tenemos a muchos pastores de hoy en día diciendo: bueno, ¿qué tiene de malo tomar el dinero para mí, el dinero de la iglesia? ¿Dónde está lo malo? ¿No? He trabajado, llevo años al frente de esta congregación, he invertido mi vida en ella. Además, todos los lunes me la paso encerrado dando consejería allá en la iglesia. Nadie se acuerda de mí, solo me trae la gente problemas. Mi trabajo me ha costado, ¿no? Dicen algunos. Entonces, ¿qué tiene de malo tomar el dinero de la iglesia y usarlo todo para mí? Ordeñan la cuenta de la iglesia, ¿verdad? Y se sienten bien. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten bien? Porque no hay integridad, de eso estamos hablando. Se sienten de la mejor manera porque no son íntegros. La Biblia dice que no amemos al mundo, o que no amemos la manera del pensar del mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama la manera de pensar del mundo, el amor del Padre no está en él. Además, ¿sabes que este sistema con el que opera el mundo tiene un príncipe? ¿Sabes que tiene una cabeza? Anoten las siguientes escrituras. Juan capítulo 12, versículo 31. Yo se las voy a leer. Juan dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y se refiere a Satanás. Satanás es el cabecilla del orden de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Jesús dijo en Juan 14:30: de aquí en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque el príncipe de este mundo viene y no tiene nada de él en mí. Oiga esta frase, el príncipe de este mundo viene y no tiene, pero no tiene nada de él en mí. Y cuando dice que no tiene nada de él en mí, quiso decir que el diablo no tenía nada de qué acusar a Jesús, porque Jesús no tenía nada de su sistema en su ministerio. Jesús no tenía nada de su pensamiento en su ministerio. Jesús no tenía que ver en nada, en absoluto, con la filosofía del mundo y con la manera de pensar del mundo. Por eso dijo: no hay nada de él en mí.
Y el Señor te pregunta en esta tarde, ¿no hay nada de Él en ti? ¿Nada? ¿No hay nada del príncipe de este mundo en ti o en tu ministerio? ¿En ti? ¿No hay nada de Él en ti? ¿No hay nada de Él en mí? Muchos hermanos tristemente están corriendo a la ligera su carrera del ministerio. Creen como Demas que nada malo les va a pasar. Muchos creen que nadie se va a dar cuenta de lo que hacen tras bambalinas. Muchos creen que pueden ser deshonestos y que de todos modos les va a ir bien en la vida, pero se equivocan. Se equivocan porque la palabra del Señor dice justamente lo contrario. Por ejemplo, Juan 16, versículo 8 al 11, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Digan todos: juicio. Primera de Juan 5:19 dice: y sabemos que somos de Dios, y también sabemos que el mundo entero está en maldad. ¿Qué significa? Significa que el mundo entero está literalmente bajo el dominio del maligno. Hay un príncipe detrás de todo este sistema. Hay una persona vil detrás de todo este sistema de pensamiento. Hay una persona mala. Y esa persona es el cerebro que está detrás de todo esto. Y ese cerebro se llama Satanás. Ese cerebro es el diablo, hermanos. Y es contra ese cerebro que nosotros nos enfrentamos todos los días. Y es allí donde será probada nuestra integridad. Porque nos podemos esconder del pastor y nos podemos esconder de nuestra esposa y te puedes esconder de tu congregación, pero no te puedes esconder del que te llamó a correr la carrera del ministerio y te llamó a correr una carrera con integridad. Por eso es que es allí donde va a ser probada tu integridad. Efesios 6:12 dice: porque no luchamos, Pablo lo sigue diciendo, mismo personaje, mismo entendimiento, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares elevados. Pero escuchen esta escritura, 1 Corintios 2:12: pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Digan conmigo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sí? ¿Hemos recibido qué entonces? El espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Y ahí está la antítesis claramente: el espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios. Solo hay dos: el espíritu del mundo y el espíritu que es de Dios. Es como si el corredor dijera: pero ¿qué me puede pasar si tomo un atajo? Bueno, el pastor Chava Pardo lo ilustró de manera magistral. Muy fácil: quedarás descalificado. El corredor puede decir: bueno, ¿y qué me puede pasar si uso un traje que no es el apropiado? Vas a correr lento. ¿Qué me puede pasar si manejo la iglesia a mi manera? ¿Qué me puede pasar si uso el dinero de la iglesia a mi manera? ¿Qué me puede pasar si me enamoro de mi corista? Total. ¿Qué me puede pasar? Aquí tenemos la antítesis: el espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios. ¿Sabes lo que te va a pasar? Vas a quedar fuera. Vas a quedar descalificado. Eso es lo que te va a pasar. Es como el joven que le pregunta al pastor: pastor, ¿puedo tomar licor? Y el pastor le dice: sí. ¿Y puedo fumar? Sí.
Pero es que a mí me gustan los churritos. Hazte los churros que quieras. ¿Sí? Oiga, pastor, ¿puedo ir a los antros? Sí. Ay, no, me gusta esta iglesia, ¿verdad? Pastor, pues ya entrados en esta confianza, ¿puedo fornicar? Claro, puedes. ¿Puedo adulterar cuando? Claro que puedes. Bueno, pastor, ¿y hay algo que no puedo? Sí, no puedes entrar en el reino de los cielos. Allí está la antítesis, el espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios. En 1 Corintios 3:19, Pablo dijo algo que nos debe quedar muy claro: la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Es necedad para con Dios. ¿Lo ven? Este mundo tiene un sistema de sabiduría increíblemente astuto, pero Pablo dice en 1 Corintios 7:31 que todo este sistema, aunque se ve increíble, es fascinante a simple vista, es atractivo, es estúpido también. Es una tontería. Él dijo: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Ándale, ve y usa el dinero de la iglesia como se te pegue la gana. Disfrútalo como si no lo disfrutases, porque un día te llamarán a cuenta. ¿Quieres acostarte con tu corista? Acuéstate si quieres. Disfrútalo como si no lo disfrutaras, porque un día serás llamado a dar cuentas. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa, o la moda de este mundo pasa. Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, entonces su postrer estado, dice Pedro, viene a ser peor que el primero. Entonces no solamente tiene un cabecilla, no solo tiene un líder. Además, este sistema del mundo liderado por Satanás tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, es un plan perfectamente calculado para venir en contra de Cristo y de su palabra. Pastores, si eso no nos preocupa, entonces ¿qué nos puede preocupar? ¿Sí? Si no te preocupa que Satanás cada día se arma más y más para venir en contra de Cristo y de su palabra, y tú le metes a todo lo que venga, entonces ¿qué nos puede preocupar? Satanás está haciendo guerra contra Cristo y su palabra a través de nosotros. Jesús le dijo a la gente, dijo en Juan 7:7, la gente de este mundo no los odia a ustedes. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odian porque les digo que su conducta es mala. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? A quien odia Satanás, el cabecilla, el príncipe de este mundo, es a Cristo y a su palabra, y va con todo. Y para eso nos necesita a Demas, a hombres infieles, necesita a Demas, a hombres corruptos. Demas no pudo correr con integridad porque amó el sistema del mundo. Y este sistema que Demas amaba es el mismo sistema que odiaba a Cristo. En Mateo 6:24 dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y si eres un pastor como Demas, hermanos, que quieres amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, ¿sabes cómo te describe la Biblia? Como un adúltero.
no físicamente, pero sí espiritualmente. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemistad, la palabra enemistad significa guerra. Significa que todo aquel que sea amigo del pensamiento del mundo se pone en guerra, nada más y nada menos que contra Dios. Demas lo hizo, y como era de esperar, perdió. Nadie puede luchar contra Dios y pensar que va a ganar. Es una tontería. Ahora, el problema no solo pues es la gente de este sistema. Pensemos también en la atracción de este sistema. Este mundo está todo el tiempo encima de nosotros, todo el tiempo está presionándonos, asfixiándonos. Y esa fue la presión que Demas no aguantó. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:1: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es su culto racional, o es la razón de su ministerio. Versículo 2: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces noten, aquí Pablo no solo está hablando a los ministros para que se presenten aceptables y santos para Dios, le está hablando a toda la iglesia. Entonces, esa es la razón por la que el mundo nos debería odiar. ¿Por qué? Porque estamos corriendo una carrera de tal manera que queremos presentar delante de Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, o es lo que se nos pide para correr bien la carrera del ministerio. ¿Sí? Juan 15:19 dice: si fuereis del mundo, diciéndonos que entonces que no somos del mundo, ¿verdad que no somos del mundo, hermanos? O algunos sí, bueno, así lo vamos a dejar. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no eres del mundo, porque yo te elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Porque el Señor te eligió, hermano. Por eso el mundo te aborrece. Entonces, Demas amó al mundo. Fíjense, Demas amó al mundo y el mundo amó a Demas porque Demas era un ministro mundano. Es una pregunta, la repito. Demas amó al mundo y el mundo amó a Demas porque Demas era un cristiano mundano. ¿Sí? No, porque no existen los cristianos mundanos, como tampoco existen los pastores mundanos. Sería como hablar de un demonio cristiano. ¿Verdad que no existe? No. Entonces, ¿qué pasó con Demas? Pasó que Demas nunca sacó el mundo de su corazón. Porque los cristianos hemos sido llamados a salir del mundo. O sea, el mundo que estaba dentro de Demas fue creciendo, fue apretando, fue asfixiando, presionando, hasta que no pudo más contenerlo y salió a la luz lo que había en el corazón de Demas. Y eso pasa hoy en día. Hoy en día muchos pastores no soportan las presiones en el ministerio y caen. No soportan la presión de las mujeres y caen. Otros no soportan la presión del dinero y caen en ilícitos escandalosos. Otros, todavía más triste, han optado por el suicidio. No aguantaron la presión del mundo. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos da esta advertencia, y quiero que la escuches, porque si Demas la hubiera escuchado, no hubiera hecho lo que hizo. Él dice: no améis al mundo. Demas, dijo Pablo, me ha abandonado, habiendo amado a este mundo. Advertencia. Desertó. Aquí viene la forma en que Demas desertó. Pablo dice que Demas lo abandonó, ya lo dije, porque amó más al mundo. El verbo abandonar
cuando dice Demas me abandonó, da la idea de un acto repentino. Pero el verbo amar, cuando dice Demas amó más al mundo, da la idea de algo que se ha prolongado durante mucho tiempo. Entonces, voy a ilustrarles rápidamente el verbo amar y el verbo abandonar de la siguiente manera, muy fácil. ¿Por qué te casaste con tu esposa? Bueno, ¿por qué me casé con mi esposa? ¿Por qué? Porque la amaba tanto, y ese amor, se prolongó tanto que decidí unir mi vida con ella para siempre. ¿Sí? Prolongué mi relación, mi amor. Cada vez la conocí más, me gustó más, me interesó más, me enamoró más. Y le dije, oye, vamos a casarnos. ¿Sí? Pero, ¿por qué muchos matrimonios se divorcian repentinamente? Ese es el otro verbo, me ha abandonado, algo repentino. Bueno, lo más común es porque estuvieron en un largo proceso de romance con otra mujer, amándola, deseándola, queriéndola, hasta que cayeron. ¿Y qué produjo esa traición? Un repentino divorcio o una segunda caída. Y ese divorcio, esa caída, produjo una crisis en el hogar. Aquí está Demas, amando al mundo, y repentinamente está sumido en una gran crisis y abandona al apóstol Pablo. Pero haber amado al mundo, entonces, no fue de un día para otro, sino que fue todo un largo proceso de romance. ¿Sí? A veces nos enteramos, hermanos, que algún pastor que iba corriendo bien la carrera y por ahí se veía saludable el pastor, se veía espiritual, Dios estaba bendiciendo su congregación, Dios lo usaba, Dios le hablaba, Dios le había dado un discernimiento, Dios estaba con él, era tan evidente, y repentinamente cae. Nos enteramos que cae y de repente, rápidamente, mejor dicho, está en crisis. Y decimos, ¿qué le pasó? ¿Cómo le pudo suceder esto a él? Es más, su ministerio inspiraba el mío. Otros hasta dicen, no, seguramente alguien lo dañó, alguien le puso un 4, alguien lo hizo caer. No, hermanos, escuchen bien. No sabes lo bajo que estaba viviendo ese pastor. No sabes el romance que mantenía con el mundo desde hace mucho tiempo. Eso solamente fue el dar a luz el pecado que ya estaba amando en su corazón desde hace mucho tiempo. Demas fue un ministro que fue perdiendo gradualmente la integridad en su ministerio. Gradualmente, pero de algo no nos queda la menor duda. Demas amó al mundo mucho tiempo antes de abandonar al apóstol Pablo. ¿Cómo se han sentido estos días de congreso, hermanos? ¿Cómo se han sentido? Bien. ¿Así nomás? ¿Cómo se han sentido? Hasta chapeados los veo, ¿verdad? De tanta palabra, ¿no? ¿Sí o no? Miren, yo hasta soñé a Chava y luego un pedacito al pastor Tony de los pedacitos de las enseñanzas que nos dieron. Nos sentimos bien, ¿no? Bendecidos, llenos, privilegiados, al menos yo. Pero ¿sabías que puedes estar en un entorno como este y estar al mismo tiempo en un romance con el mundo? ¿Sabías que puedes estar asociado con buenos pastores? Y decir, no, es que él es mi amigo, aquel pastor piadoso,
Es mi amigo y él me quiere mucho y él ora por mí, y salimos a comer juntos y hablamos por teléfono y nos tomamos selfies y todo lo que tú quieras. ¿Sí? Puedes estar asociado con buenos pastores, pero tú estar en un romance con el mundo como Demas. Allí está Demas. Estaba en los viajes misioneros con Pablo. Estaba en las reuniones de oración. Estaba en las reuniones de adoración. Él era un misionero. A veces tenían que ayunar y también levantaba las manos al cielo y también decía: gracias, Señor, por lo que me das y por lo que no me das. Ahí tienes a Demas orando por los enfermos, querido hermano. Ahí tienes a Demas, hermano, convocando para la reunión de la tarde donde va a predicar el apóstol Pablo de la gracia de Dios. Ahí lo tienes, un hombre ejemplar, un hombre interesante, un hombre bueno. Ahí está él, hermanos. Pero tenía o mantenía un romance con el mundo al mismo tiempo. Demas cayó muy fuerte en su ministerio. ¿Por qué cayó así de fuerte Demas en el ministerio? Bueno, escuchen bien, todos estamos aquí, escuchamos las conferencias, nos gozamos, tomamos notas y estamos pensando y oímos al pastor Tony, al pastor Chava, al pastor Raúl, a todos. Al rato vamos a oír al pastor Chío Olivares y cuando los oímos nos identificamos y decimos: ¡oh, qué maravilloso soy! Soy un extraordinario pastor. Soy un pastor bendecido, Dios me está usando, mi iglesia está creciendo, ya compré mi predio, ya tengo mi iglesia pagada. Y puedes estar experimentando cosas extraordinarias y al mismo tiempo tener un amor por este mundo en tu corazón. Y te digo algo, pronto estarás en la lista de los que ya no están aquí. Eso le pasó a Demas. ¿Y sabe dónde empezó este problema de Demas? Donde inician todos los problemas, en el corazón. Ahí comenzó. El sabio de Proverbios dice que el de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Qué tremendo, hermanos. Ahora, no quiero espantar a nadie, pero ¿alguna vez has pensado en lo que vas a poner en tu lápida cuando mueras? No me estoy adelantando. ¿Has pensado qué leyenda vas a poner ahí? ¿Has pensado qué dedicatoria va a estar ahí? Bueno, creo que es fácil quizás saber lo que todos queremos que diga nuestra tumba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A mí me gustaría poner eso en mi tumba. Hace poco mi hijo de 6 años estaba ahí, sus tíos le regalaron un Lego. Entonces él estaba arrodillado intentando armarlo, pero le faltaba una pieza importante, le faltaba la base que va hasta abajo sobre la cual se apoyaba toda la construcción del camioncito. Y la buscaba por todos lados, se le perdió la pieza. ¿Y saben lo que pasó? Cuando se pierde la base, cuando se pierde el fundamento, no se puede construir más. Y él no pudo construir su Lego, no pudo terminar su Lego y lloró y se entristeció. Verán, no importa cuán lejos has llegado en tu ministerio, tampoco importa cuántos logros has alcanzado como pastor, mucho menos importa de qué tamaño es tu iglesia. Escúchame bien, si dejas de correr, perderás todo. Si pierdes la base, no podrás terminar. Y algunos se burlarán, como dice el proverbio, y dirán: este empezó, pero no acabó, o no pudo terminar. Es triste pensar en la deserción de Demas. Demas era un hombre de Dios, Demas amaba al Señor, Demas servía bien. Era un hombre de excelencia, quizá él era un misionero incansable, era apasionado en lo que hacía, era incluso inspiración para muchos, pero quizá este sea uno de los versículos más tristes de la Biblia: Demas me ha abandonado. Hace poco fui con mis hijos de vacaciones y
y los llevé a esquiar. Y estaban felices. Pero apenas daban un paso y se iban de espaldas. Y apenas ponían la otra piernita y se volvían a caer, y se volvían a caer, y se volvían a caer. Entonces había un instructor y le dije al instructor, ¿puede enseñarles? Y me dijo, sí. Entonces los llamó y el instructor le preguntó a uno de mis hijos, a mi hija Melody, le dijo, oye, quisieras bajar de esa montaña a toda velocidad, esquiando, así, quebrándote, brincando obstáculos de forma maravillosa, ¿te gustaría eso? Y yo creí que ella iba a decir, claro que sí. Y ella dijo, no, lo único que quiero es aprender a esquiar. ¿Sí? ¿Cuántos queremos tan solo aprender a correr la carrera legítimamente? No quieras correr más que otro. Mire, bueno, mejor no digo nada ya. Ya lo dijeron los pastores. ¿Y cómo le haces y cómo hay que hacerle para hacer crecer la iglesia? ¿Y cómo? Hay que aprender a correr legítimamente. Hay que hacer las preguntas adecuadas. Le preguntaron a un hombre avanzado en años que estaba en un maratón. Un hombre viejito, no era el pastor Chava Pardo, porque él dijo que va a maratones, no está hablando de él, él dijo que tiene 35 años. Fue más o menos la interpretación, ¿verdad? Bueno, y le preguntaron a este hombre anciano, ¿qué piensas acerca de tus posibilidades de ganar? Y este hombre respondió, ¿ganar? Hombre, lo único que quiero es terminar. ¿Cuántos queremos tan solo terminar? ¿Y los demás? ¿Por qué no levantaron la mano? ¿Ya terminaron? ¿No? Bueno, hay otra cosa que vemos en el caso de Demas, la riqueza que perdió. Y esto es lo más triste en Demas y en muchos pastores. El apóstol Pablo dijo en los versículos 7 y 8 de 2 de Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida, hermanos? Entonces, ¿ven lo que Demas perdió? Cuando tú y yo comenzamos a servir al Señor en el pastorado y caemos como Demas, ¿qué perdemos? ¿Cuánto le costó la caída a Demas? Todo, hermanos. 1, Demas negó a su Señor. 2, abandonó a su amigo y a su mentor de tantos años. Y número 3, Demas deshonró su propia vida. ¿Están hilando todo? Cuando amas a este mundo, cuando abandonas tu carrera, cuando niegas a tu Señor, cuando abandonas a tu mentor y cuando deshonras tu propia vida, ¡qué desgracia! Ya se acabó todo. Verán, Demas es un hombre que, escuchen bien, Demas es un hombre que ya tiene más de 2000 años muerto. ¿Sí? Para nosotros él ya murió hace más de 2000 años y hoy lo estamos recordando como un desertor, como un ministro que no terminó bien su carrera, como un desertor, como un rebelde. ¿Acaso alguno de ustedes quiere eso para su ministerio? ¿Eso es lo que queremos que piensen nuestros hijos de nosotros? Mi papá era pastor, pero fracasó. Mi papá era pastor, pero se fue con otra mujer, con la corista, con la pianista. ¿Así quieres que te recuerden? Mi hijo Dani, que tiene 11 años, siempre me dice, papi, yo quiero ser un pastor como tú, yo quiero parecerme a ti. Entonces yo debo esforzarme, hermanos, por ser un buen ejemplo para él. Y que no vaya a ser que un día diga, mi papi terminó su carrera como Demas, mal, fracasó en su ministerio. ¿Y cómo quieres que te recuerden los demás? ¿Quieres que digan de ti, amó más el dinero que a Dios? ¿Amó más al mundo? Comenzó pero perdió. ¿Creen que Demas disfrutó realmente el mundo, hermanos? No, puedes estar seguro que no.
Ni siquiera eso. Demas tenía demasiado conocimiento de Dios como para poder disfrutar del mundo y demasiado del mundo como para poder disfrutar de Dios. Alguien dijo que el hombre más miserable sobre la faz de esta tierra no es un hombre perdido, sino un hombre salvo que perdió todo lo que tenía de Dios. Lo voy a volver a decir. El hombre más miserable sobre la faz de esta tierra no es un hombre perdido, sino un hombre salvo que perdió todo lo que tenía de Dios. Hay que sentir pena por un hombre así, ¿no lo creen? Hay que sentir mucha pena por esas personas. Te pregunto, ¿todavía quieres seguir corriendo la carrera de tu ministerio? ¿Sí o no? A ver todos. Bueno, hay una corona que nos espera en el cielo. Y alguien dirá, ¿y para qué quieres una corona en el cielo? Para ponerla a los pies de Jesús. ¿Sí? Lamentablemente Demas perdió su recompensa espiritual. Estoy terminando. Y alguien dirá, bueno, qué desenlace tan triste, pero ¿acaso no tenemos a un Dios de oportunidades? Alguien dirá, ¿no? Pero ¿no tenemos un Dios de misericordia? Sí, claro que lo tenemos. Entonces esto me lleva a otra pregunta. ¿Podría entonces haber vuelto Demas después de haber corrido mal su carrera ministerial? Bueno, leamos nuevamente 2 Timoteo 4, 10 y 11. Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Vea lo que sigue. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién era Marcos? Marcos fue otro desertor, ¿no? Marcos abandonó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, ¿se acuerdan? ¿Saben la historia? Parece que Marcos salió, se peleó o se le puso pesado al apóstol Pablo, se regresó a su casa, se enojó mucho el apóstol. Más tarde, cuando Pablo y Bernabé se preparaban para otro viaje misionero, Bernabé le dijo, voy a llevar a Marcos. Pablo le dijo, no, no lo harás. Marcos no va a venir con nosotros. Marcos es un desertor, él me desamparó, él me abandonó. Bernabé le dijo, bueno, pues Pablo, dale otra oportunidad. ¿Y qué le dijo Pablo? No voy a darle otra oportunidad. Entonces Pablo y Bernabé se molestaron entre ellos y se separaron. Pablo se fue con Silas y Marcos se fue con Bernabé. Escuchen bien, de esta discusión entre Pablo y Marcos, ya habían pasado, ya después pasan 25 años. Y ahora 25 años después, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, por cierto, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. El ex desertor. ¿No te gusta eso? A mí me encanta. ¿No te gusta el hecho de que Dios es el Dios de segundas oportunidades? ¿Sabes quién escribió el Evangelio de Marcos? Marcos, o Juan Marcos, del que estamos hablando. Fue ese desertor, fue ese vago, pero Dios le dio otra oportunidad. ¿Se acuerdan de Jacob? Él tuvo su encuentro con Dios en Betel, pero después desertó. Pero la Biblia dice que otra vez regresó. Con Jonás fue lo mismo, huyó de Dios cuando lo vio a predicar a Nínive. Se lo tragó un gran pez. Después se enojó contra Dios por la culpa de un gusano, pero Dios le dio otra oportunidad y Jonás lo hizo bien. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro fue un gran desertor. Él juró no conocer a Jesús. Sin embargo, también a él Dios le dio otra oportunidad y hasta le dio las llaves del reino. La Biblia dice claramente que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es una carrera en la que estamos involucrados todos y dicha carrera la tenemos que ganar. Amén. Termino con esto. Y ya entrados, ¿verdad? En todo esto. Ok, voy a correr, voy a ganar, pero pastor, ¿contra quién estoy corriendo? Dígame, ¿a quién le tenemos que ganar? ¿Al pastor de la casa de oración que quedó en mi misma ciudad? ¿Por qué lo pusieron tan cerca?
Ojalá y hubiera una casa de oración en cada esquina, hermanos. Habría más salvos, ¿no? Tenemos que ganarle al pastor que su iglesia está creciendo más que la nuestra. Nada más falso que eso, hermanos. Al mundo es a quien debemos ganar la carrera. Que no nos rebase el mundo, que no nos gane el mundo, aunque lamentablemente el mundo ya rebasó a muchos. ¿Sí? Oh, Dios. ¿Sí? Y si alguien, hermanos, quizá está oyendo este mensaje aquí o en la radio, en el internet, y dice: yo soy un Demas, yo soy un desertor, o tal vez seas uno de esos que tiene amor al mundo en su corazón, quiero decirte que si lo confiesas y lo abandonas, Dios te limpiará y te va a dar un nuevo comienzo. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar al Señor. Y has pensado quizá tirar la toalla, ¿no? Alguien tal vez aquí, estoy seguro que así es. Alguien ha pensado en dejar su ministerio, como Demas. Quizá, y lo digo con mucho respeto y con mucho temor de Dios y con mucho respeto a Dios, y te has querido separar de tus pastores. Está ahí en tu corazón dando vuelta ese pensamiento: ya mejor me voy a ir de este ministerio, ya mejor me voy a salir, esto, aquello. Y está ahí algo dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. ¿Sabes? Necesitas renovar tu corazón. Necesitas renovar tu corazón, y Dios está dispuesto a darte un nuevo comienzo. Dios está dispuesto. Y a lo mejor alguien de esos está aquí. ¿Sabes? Queremos orar por ti. Y aquí nadie juzga a nadie. Y nadie opina mal de nadie. Al contrario, queremos orar por ti. Puede ser que te hayas identificado con Demas, pero también puede que seas un Marcos, que estás resarciendo y que quieres reparar y quieres arrepentirte y quieres un segundo comienzo, y en tu mente, ahí en tu corazón, hay un pensamiento que da vueltas, 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 y dices: yo ya no estaré aquí muy pronto, ya me quiero ir, quiero apartarme, voy a desertar. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro. Si tú quisieras identificarte ahí en tu lugar sin pasar al frente y solo ponerte de pie, también lo puedes hacer si quieres, y creo que alguno de los pastores de aquí podría ir hasta donde tú estás y abrazarte y decirte: vamos a apoyarte y vamos a ayudarte. Yo sé que es muy difícil la lucha que puede haber en la mente y la convicción, pero es una realidad. Si es tu caso, sé hombre valiente, sé un buen corredor, ponte de pie y déjanos orar por ti. Si hay alguien más, hágalo y vamos a orar. A medida que yo oro, si alguien más se quiere poner de pie, hágalo. Todos oramos. Señor, me identifico, Señor, y me siento quizá con tristeza en mi corazón, con algo de vergüenza, Señor.
pero estoy siendo sincero contigo. Quiero una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, Señor. Si tú pudieras extender, Señor, tu brazo de misericordia a mi vida y ayudarme y levantarme y sostenerme. No quiero más el espíritu de Demas dentro de mí. Te quiero a ti y a nadie más. Quiero ser un corredor legítimo, íntegro, honesto, transparente, fiel, obediente, que sepa transmitir a la congregación tu espíritu, Señor, tu carácter. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar. Amén.